Hola, muy buenas tardes. Esto es De Todo Menos Eso, un capítulo más. Tenemos la presencia de uno de los personajes como más importantes, más singulares, más inteligentes, más prolijos, más historiadores, más psicólogos, más cuencanos. Él es Felipe Vega de la Cuadra, a quien ya le presentaremos en un ratito. De Todo Menos Eso, somos nosotros. Compañera, curiosa, buscadora de votos, Tatiana Larrea. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética. Desde Esmeraldas, yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias, con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. Álvaro, tú tenías este tema guardado en tu cajón de los secretos. Era, ¿qué puede suceder o qué hubiera sucedido si es que la Gran Colombia no se hubiera disuelto? ¿Cómo fue que nació este interés por ti, Álvaro? Fíjate que especulaciones, ¿no? Uno no es muy dado a la historia, pero quien se acuerda de este tema y se manda un artículo espectacular y larguísimo es la publicación Bloomberg de Estados Unidos, es una revista digital. Y entrevistan a expertos para saber si fuera la Gran Colombia, si no nos hubiéramos desuelto, si nosotros fuéramos colombianos efectivamente, ¿cómo sería este país? Y la realidad es que, como vamos a ver, hubiera sido una nación importante en el concierto, muy mundial, ¿no? Muy influyente. Y por eso digo, ¿y por qué no hablamos de eso, no? Probablemente esto no nos lleve a nada, pero no está por demás pensarlo. Y este tema lo podemos escuchar en Radio Pichincha todos los viernes de 6 a 7, como en este momento, y también a través de nuestras redes sociales, que con esa pronunciación y esa voz espectacular, Black Mama nos va a decir cuáles son. Vamos, Black. Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram y Facebook. Pero conste que Bloomberg lo dije bien, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien. británico. Ay, me faltó, como es, del patio de peleas. Es- Y en el programa de hoy también tenemos la presencia de nuestro gran co-conductor Jaime Zapata, y estamos en su casa taller este rato. Por eso hemos vuelto acá, ustedes que nos siguen todas las semanas. ¿Desde dónde, Álvaro? Esta vez me voy a referir a Quito y a Edida Barca, quien es una gran hincha de este programa y nos apoya muchísimo. Pero si la otra vez nos estaban viendo desde la Estación Espacial Internacional, más allá de la capa de ozono, ahora vamos a ser un poco más humildes y contar los que nos ven en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en lo que hubiera sido la Gran Colombia. Exactamente, te iba a decir eso. Entonces, Felipe Vega de la Cuadra es un cuencano de 1960, divorciado, ya nos hablará del divorcio si él quiere. Es psicólogo, político y escritor ecuatoriano, ¿no? Entre los cargos importantes que Felipe ha ocupado se encuentra el de viceministro de Defensa, ministro de Gobierno y gobernador de la SUAY. Pero es un historiador apasionado. Yo lo conocí cuando hacía un documental sobre el Bicentenario y me dejó a mí plasmado de una cátedra que me dio sobre el tema de la independencia, sobre el tema de la Gran Colombia, y es el tema que justamente vamos a hablar ahora. Jaime, tú vives en Europa la gran cantidad de tiempo, por eso has estado tan ausente. Te has puesto a pensar, ¿no? ¿Cómo es Europa, cómo está constituido y cómo somos nosotros? O sea, la semana pasada quise cruzar la frontera entre Ecuador y Perú y esa frontera es un caos. O sea, para poder pasar del Ecuador al Perú me tomó 3 horas en un calor infernal y en un desorden total. Pasar entre Italia a un país vecino, entre Francia y Bélgica, ¿no te trae esos recuerdos, esa facilidad? ¿Cómo puedes tú hacer una analogía de eso, Jaime querido? Bueno, yo tuve la suerte de vivir en el año 2000, el cambio en Europa de la moneda, primero el euro, que se europeizó, digamos, pasó a ser la moneda única, y también supuestamente se eliminaron las fronteras. Entonces, daba esa sensación de ese continente, ¿no es cierto?, unido, que es lo que nosotros soñábamos en los años 80 con América Latina. Pensábamos que podríamos juntarnos y habían varias propuestas. Y en cada momento, de lo que yo me acuerdo, en cada momento siempre ha habido varias tentativas, ¿no es cierto?, de tener una moneda única, de buscar una alianza entre los países, ver cuáles son los lugares comunes que tenemos entre cada región, que es muy difícil, es tan diverso, que es tan complicado. Pero ahora, 25 años después, me doy cuenta que esta aventura, digamos, que se realizó en Europa,
se está acabando. Apenas ha durado 25 años y empiezan ya a aparecer digamos, todas las dificultades que tiene cada región para sobrevivir en común, que es muy difícil porque cada región, justamente ustedes hablaban de Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, parece que es un solo territorio, pero al mismo tiempo tiene características tan distintas. Para empezar, nosotros tenemos mucha conexión con el sur, que ya Colombia va perdiendo, ¿no es cierto? La parte esta, nosotros tenemos más conexión con Perú que Colombia, y esas diferencias son las que nos hacen, digamos, hace que sea difícil este lindo sueño. Felipe, te dejamos con el micrófono y me muero de ganas de saber cómo era este territorio antes de esta idea de formar la Gran Colombia. Bien, este era un territorio unificado por la presencia española. Lo que sí quisiera poner sobre la mesa son dos precisiones y entrar a la historia. Primero, sí soy casado, llevo 27 años de matrimonio feliz. Y no quiero hablar de no quiero hablar del divorcio. Bien, y más que historiador, yo soy escritor y estudié mucha historia para escribir una novela histórica sobre la independencia. Y eso me da muchos elementos para poder hablar de la Gran Colombia. ¿De dónde sale la idea de la Gran Colombia? Esta es la primera pregunta. Porque la Gran Colombia fue creada hipotéticamente, teóricamente, en la constituyente de Angostura en el año 1819, pero se creó solo en papel. Se consolida 2 años después, en el 1821, en la constituyente del 21 en Colombia, cuando Venezuela, el territorio que hoy es Venezuela, más el territorio colombiano que incluía Panamá, se unen. Luego de la batalla del Pichincha, la independencia de la Real Audiencia de Quito, Quito es sumado a la Gran Colombia. Justamente eso me da como una duda. ¿Cómo nos veían los colombianos o Colombia, Venezuela, Panamá? ¿Cómo nos veían a nosotros? Gran inquietud y gran pregunta, porque tanto nosotros como los bolivianos nos convertimos en estados colchón, un estado que frenaba el choque entre dos procesos geopolíticos muy potentes que habían en nuestro continente. El que llevaba adelante Bolívar y el que llevaba San Martín desde el sur. Pero es que se refiere a Quito excluyendo Guayaquil. Excluyendo Guayaquil, porque Guayaquil entra en una discusión muy seria. Pero Guayaquil por un tema geográfico, por estar frente al mar. Hay muchas razones. Primera, geográfica, y segunda, porque Carlos IV, el rey español que abdicó en favor de su hijo Fernando VII por presión de Napoleón, antes de abdicar, dio una disposición, un edicto real, que dividía la Real Audiencia de Quito en la zona de Quito y la de Guayaquil. La de Guayaquil estaba bajo la tutela de Perú, y la de Quito del virreinato. Del virreinato de Perú, y la de Quito de Santa Fe de Bogotá. ¿Qué tal se llevaban entre quiteños y guayaquileños? Pésimo. Pésimo. Eso explica un montón de cosas. Un montón de cosas. Claro. Guayaquil armó ejércitos contra Quito luego del 10 de agosto. Oye, Felipe, pero antes de la llegada de los españoles, digamos así, no existía Quito y Guayaquil, pero los serranos y los costeños tenían una relación, por lo menos pacífica, ¿no? Digamos, no nos conocíamos, porque había un tapón de selva que nos separaba. Hubo momentos de integración entre el pueblo Cara y Caranqui, entre el pueblo manteño y el pueblo Cañari, momentos de integración, ¿no?, comercial, pero una relación integrada nunca tuvimos. No existía. Nunca tuvimos. Esto está muy claro en la historia. Pero lo que te decía es que esta escisión del Ecuador le forza a Bolívar a pactar con San Martín y decir: hasta aquí nomás, Guayaquil viene a ser nuestro, de la Gran Colombia, y Guayaquil adscribe a la Gran Colombia tardíamente. Pero ellos querían. No querían. Mira, en Cuenca ni los cuencanos. Guayaquil nunca ha querido ser nuestro vecino, nunca jamás en la vida. Esto es histórico. ¿Y por qué Cuenca tampoco? Cuenca tampoco. Por eso que los cuencanos se llevan mejor con los guayaquileños, claro, y nos odian a los quiteños. La vinculación, ¿no?, está más cerca también. Cuenca, Guayaquil, a través de Guayaquil o de Puerto Bola, barco al Callao.
Nosotros teníamos una conexión directísima con Perú. Para Cuenca, Guayaquil era una aventura brutal llegar a Quito y de aquí cruzar el sur de Colombia, que es intransitable, era intransitable, para llegar a Bogotá era un absurdo eso. Y Lima, por ejemplo, el Perú, ¿era una ciudad más avanzada? ¿Veías mejor infraestructura? Pero de lo que se ve, claro que sí. ¿No? De lo que se ve, claro que sí. La primera universidad, la de San Marcos, fue fundada en Lima, después en Quito. Porque claro, Lima ya venía como virreinato. Como virreinato. Que tenía una categoría política superior a la Real Audiencia Quiteña. Y no sé si Bogotá estaba como... Todavía no, era Todavía capitanía. no. Entonces Capitanía, eso claro. subió a virreinato posteriormente. Pero el problema de todo esto es que este choque geopolítico de la época hace que se generen dos estados, dos segmentos que se desprenden del Perú, porque éramos parte del virreinato de Perú, se desprenden de Perú y se convierten en almohadones de atenuación de este choque geopolítico. ¿Crees que también tenía algo que ver? Voy a hablar pendejadas. La línea ecuatorial que atravesaba por aquí, de alguna manera eso influye en que seamos de este centro medio raro. Nada que ver. Esta es una constitución. Mira, hay que leer Ecuador, Drama y Paradoja de Leopoldo Benítez Vinuesa. Ahí te cuenta y te dice que somos un drama en la geografía. Somos tantas geografías Y en la Ecuador. vida. Cada quien es diferente a la olla que tenemos. Los de cruzando el nudo del Cajas son otra gente. Así es, la verdad, tenemos desarrollos locales, encerrados. ¿Eso crees que explica que ya desde esa época había un poco nacionalismo? O sea, orgullo de ser parte de... No teníamos un hilo conductor que nos una. No teníamos. Ni una identidad tampoco. Ni ¿no? una identidad. O sea, Pero a pesar de que más o menos el mismo idioma, más o menos la misma raza, no había muchas diferencias en ese sentido, como Europa, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que mientras hablaba lo de Europa, la comunidad europea, por ejemplo, ellos integraron a través de una moneda, sí, la comunidad. Y lo loco es que nosotros tenemos el idioma, que es lo que nos une, que lo tenemos desde hace mucho tiempo más atrás que los europeos, la moneda, el euro. ¿Cómo sería la moneda? Se llamaría la moneda en la Gran Colombia. Coroncito. Bolívar. Colinche. No, Bolívar no, porque el Perú no quisiera. Justo lo que dice el Jaime, ¿no? Los monos hablaban como monos, los cuencanos como cuencanos, los quiteños como cuencanos, los limeños. Así había, Sí. ¿crees ya? Pero por supuesto. Claro. Mira, a mí me pasó una cosa curiosísima en un seminario en Europa. Oí hablar a una chica cuencana. Y le miré y dije, a esa cuencana no le conozco. Y era tarijeña, de Bolivia. Y uno de los mitimaes que hizo el Inca fue de Cañaris a esa parte de Bolivia. O sea, el canto cuencano es un canto cañari. Y el norte de Argentina canta también, habla cantadito así como cuencano, porque también tuvo mitimaes cañaris. Pero bueno, estamos saliendo del tema. Pero en esta época había un conocimiento de la geografía. Éramos libres por el tema geográfico, por decirte, la gente de Lima le daba interés de venir más al norte. ¿Sabían dónde estaban situados? ¿Había este conocimiento de geografía o no? No. Yo creo que no, o sea, no viví esa época, pero me imagino que no. El conocimiento, la conexión viene dada muchísimo después con los medios de comunicación, con la integración digital y todo esto, ¿no? Pero había mucho aislamiento. Cuenca era una ciudad aislada. Fíjate que en el Museo Remigio Crespo Toral hay un bargueño, un baúl construido en Cuenca, que dice, yo fui fabricado en Cuenca del Perú en el año de 1830. 1830, ya éramos Ecuador. Porque con la batalla del Pichín, de Tarqui, se integra forzosamente al sur de lo que hoy es Ecuador, a la Gran Colombia. ¿No? El general Florencio Oleri, pronuncié bien Oleri. Oleri. Ya. Por ahí, por esos lados. Florencio, Por acá. Por ahí. Florencio Oleri. Oleri. Era británico el, ¿no? Oleri. Bueno, él escribe a Bolívar desde Loja y le dice, los lojanos tienen que ser reducidos a la fuerza, porque son Y tan buena onda. absolutamente adversos a la Gran Colombia. Los lojanos. Sí. Esto dice Florencio Oleri. El primer presidente peruano fue cuencano, el mariscal José Domingo Lamar, cuencano. Por eso llamaba el nombre, el aeropuerto así. Por eso el aeropuerto se llama José Domingo Lamar.
Es decir, la conexión entre Guayaquil, Cuenca y el Perú era muy fuerte y fuimos integrados forzosamente a la Gran Colombia en el año 29. Ya, pero teníamos otra cuestión muy en común. ¿Éramos pobres o éramos ricos? Bueno, todo el continente era pobre y era rico, ¿no? Tan rico como la riqueza que acumuló Europa y tan pobre como la vida de los indígenas en los páramos. Pero la Gran Colombia se inicia con pobreza. La Gran Colombia se inicia en esta dualidad. Acuérdate que no son los sectores más pobres los que dirigen la independencia, sino la independencia en nuestros países deviene de dos condiciones. La primera condición es el fin del dominio que concedió el Papa Alejandro VI, el Papa Borja, le concedió el dominio de Europa sobre los territorios descubiertos durante 300 años. Esa es la bula, ¿no? La bula dice, 300 años ustedes tienen dominio. Por lo tanto, en el año de 1792 caducó la bula papal que les daba la posibilidad, como caducó el nombramiento del Tribunal Electoral de aquí del Ecuador, caducó, pero España dijo no. Y Portugal dijo, no, estiremos un poquito, quedemos encargados de esto. Y la iglesia, la iglesia americana dice, no, se acabó el dominio de los reyes europeos. Porque nos toca a nosotros. Claro. Por eso tienes en las independencias de América una gran cantidad de curas. José Cueri Caicedo en el Ecuador, en México, en todo lado tienes curas levantados contra España. Esa es la una condición. Y la otra condición es que los reyes españoles especialmente estaban tan lejos y tan desconectados y en sus propios problemas que quienes mandaban aquí eran los virreyes. O sea, no ejercían soberanía. No ejercían mando, no ejercían nada. La Gran Colombia se funda sobre unos principios básicos que son: el orden interno se conservaría intacto entre los diferentes estados, ninguno sería más débil que el otro, la fuerza de todos concurriera en auxilio del que sufriera por parte del enemigo externo o facciones y anarquistas. Buscaba un equilibrio perfecto para establecer un verdadero nuevo orden americano, y el nuevo mundo tendría un solo Congreso. Son como los principios básicos sobre los que se establece, ¿no? Que a la final podrían sonar bien, pero no fueron suficientes. Este es el deber ser. Suenan bonito un poco. Claro, suenan bonito, el deber ser. Debemos ser una nación. A mí, cuando hablamos de independencia, a mí me recuerda mucho la palabra de ser independiente, ¿no? Y en este caso me parece mucho más cercano la independencia familiar de los hijos, que dice tienes que ser independiente, vas a llegar un momento a los 18 años que tienes que empezar a... Pero eres parte de la familia, ya eres independiente, pero tienes que seguir con las mismas normas y la educación que tuviste desde niño. Claro. Y es lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que ese tipo de independencia no es una independencia de esclavaje, de esclavitud, digamos. No es el tipo de independencia. Primero había que aclarar qué independencia tuvimos, porque en realidad no... Claro. Eso está aclarado en lo que pintó la gente, la mano quiteña aquí al lado, en las paredes de aquí al lado, en San Marcos, cuando después de la batalla de Pichincha, ¿no? Pusieron últimos días de despotismo y primeros de lo mismo. Esto fue por aquí. Claro, por aquí pintaron. Entonces, ¿qué te diré? Esa es la versión de la independencia. Ya, pero... Porque la hicieron los que querían el poder de los virreyes y los que querían sacar el poder real de esta tierra y hacerse cargo, ¿no? Felipe, ¿y estábamos muy endeudados? La deuda devino de todo el apoyo que nos dio Francia y que nos dio Reino Unido para la independencia. ¿Y nos estaban cobrando? Pero por supuesto. Pobres endeudados, qué raro, ¿no? Me suena tan Ahora, actual. Mira, la Gran Colombia es un deber ser. Todos nosotros nos sentimos unificados por el idioma, como decías tú muy bien, como muy bien decías. El deber ser es tenemos que unirnos. Pero el ser es que no podemos unirnos. Tenemos una geografía tan imposible de unir, de unificar. No es Europa planita, plana, que pones carretero y punto, ¿no? Esto es una geografía gigantesca, imposible, pueblos con diferencias fundamentales y básicas que no vamos a llegar a unirnos en esta versión republicana que tenía Simón Bolívar. ¿De dónde sale la idea de la Gran Colombia?
sale después de la independencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos debatían, Colombia, ¿no? claro, si se llamaban Estados Unidos de Colombia. No ganó eso, porque ganó la idea de que ellos tienen que hacerse dueños de todo y se hicieron Estados Unidos de América, del continente todito, ¿no? Claro. Claro. Para fines de, voy a hacer una pausa aquí, para fines de datos se le conocía como República de Colombia, duró de 1819 a 1831, el lema que se utilizaba era Unión, el título del himno es Marcha Libertadora, la capital Bogotá, el idioma oficial castellano, otros idiomas, lenguas indígenas autóctonas, superficie 3.064.000 kilómetros cuadrados, una población de 2,5 millones de habitantes, una densidad de 0,84 habitantes por kilómetros cuadrado, ya me quisiera. El gentilicio era gran colombiano o simplemente colombiano, religión católica y moneda la piastra colombiana. Y voy también para los que no sabemos, que nos enteramos hace poco, bueno, la Gran Colombia, era esta esperanza para el progreso, ¿no? Entre Venezuela, Nueva Granada y Quito, unidos aparentemente en identidad de origen, costumbres, problemas y medio geográfico. Black, ¿cómo crees que era la música en ese entonces? No sé, querido, yo soy negra. En ese tiempo, en los palenques, en el palenque colombiano, en el palenque ecuatoriano, en toda la zona palenquera del Pacífico, estábamos haciendo la misma música, que era lo que se pudo rescatar de la mezcla de todo lo que se nos quitó, del idioma que se nos quitó, de la historia que se nos quitó, de las creencias religiosas que se nos quitó, y sincretizado con la religión católica, escondido con un montón de cosas para que pueda prevalecerse. Entonces, ¿los libros de Imbabura también están en esa onda? No. ¿O es diferente el proceso? Es diferente el proceso. El proceso que sucedió en la zona de Imbabura fue mediante los jesuitas. Y en Esmeraldas somos cimarrones. El palenque de Esmeraldas se extendía por toda la zona de Pacífico, entonces el mapalé que bailamos en Esmeraldas también se baila en Venezuela. Cartagena. Exacto. El mapalé que se baila aquí también se baila en Colombia. La caderona que suena en Colombia también suena en Esmeraldas. Entonces nosotros estábamos en otra. En otros procesos de libertad. O sea, era un chaulafán esto, Felipe. Sigue siendo. Sigue siendo, y ahora mucho más exótico. Mira, te decía que deviene de los Estados Unidos porque Miranda, Francisco de Miranda, el gran precursor de la Gran Colombia, era parte de los ejércitos de Washington. Él peleó en la batalla de Chattanooga por la independencia de los Estados Unidos. Y después fue invitado por Monsieur Pétion a Francia y fue uno de los mariscales de Francia. Este es el latinoamericano más descollante que tenemos, ¿no? Es el único que está a su nombre como los mariscales de Francia en el Arco del Triunfo, ¿no? En París. Y es el único que se salvó de la guillotina. Porque esa historia algún día hablamos, ¿no? Porque es muy, muy extensa. Pero bueno, él tiene la idea de crear la Gran Colombia, pero no es originaria de él. Hay un jesuita, ya que comentaste los jesuitas, un jesuita peruano, arequipeño, Juan Pablo de Vizcardo y Guzmán, que sale con la expulsión de los jesuitas y se va a Génova. Y en Génova él empieza a escribir mucho, y reconoce que él se hizo jesuita no porque quisiera ser cura, sino porque quería estudiar. Y después renunció a su condición de cura, se hizo masón, ahí conoció a Miranda, y escribió en un cuaderno la idea de crear una nación que vaya desde Norteamérica hasta el Cabo de Hornos. Y Miranda recibe, cuando muere Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, recibe el cuaderno que escribió de manos del embajador norteamericano en Londres, que eran masones todos, ¿no? Y ahí construye la idea de la Gran Colombia. Y la idea que tiene Miranda es la misma de Vizcardo, hacer un país que vaya desde Norteamérica hasta Chile, hasta el Cabo de Hornos, que tenga 2 capitales, dice él. Una capital en Panamá, Al medio casi. claro, al medio, con los dos océanos, y otra capital en el centro de Sudamérica, en el sur del Perú, ¿no? O en Paraguay. Manaus tocaba ahí. Y decía él que debían haber 2 gobernantes que se llamarían incas, un inca en Panamá y un inca en el sur, y que haya un congreso que sea de amautas, de sabios. Esta es la idea.
Es brutal. Brutal. Felipe, pero ya estaba matizado por la democracia esto o todavía no había eso como usted? No, claro, esto era democrático. Pero era también a nivel, perdón, esto viene de antes, con Feijóo. Claro. O sea, cuando los jesuitas empiezan también a tener una corriente filosófica, ¿cierto? Más separada de la iglesia, y también empieza a armarse de una manera mucho más humana, mucho más cercana y más terrestre, todo lo que es la organización social, política de... Miranda le fabrica una bandera para la Gran Colombia. También tenía diseñado eso. Claro. Él desembarca, creo que si no me equivoco, en 1810 o 1811 en la vela de Coro, el primer desembarco para la independencia de nuestro continente, e iza la bandera gran colombiana, amarillo, azul y rojo. Hay una historia maravillosa y te va a encantar, Black Mama, esta, porque es una historia de amor alrededor de la bandera. Dicen las malas lenguas que Miranda, que fue el personaje más descollante de Latinoamérica de esa época, fue a vivir en San Petersburgo, en la corte de Catalina la Grande, y como era un tipo pintosísimo, no sé si tú has visto los retratos de Miranda, un tipo guapísimo. Como Mejía Lequerica, más. Mucho más lindo. Tuvieron un pequeño romance, ¿no? Un gran romance. La emperatriz la zarina, cayó fascinada con Miranda y le convirtió en su chico, ¿no? Y dicen las malas lenguas que una noche de amor el precursor Miranda le juró que la bandera de la Gran Colombia tendría el rubio de su cabello, el azul de sus ojos y el rojo de sus labios, ¿no? Amarillo, azul y rojo, nada de la sangre y estas cosas, ¿no? y que tú comparas con la bandera imperial de Catalina la Grande, y es la misma de la Federación Rusa, blanco, azul y rojo. Es muy parecida, ¿no? ¿Será verdad? No sé, pero es maravilloso, es una historia que te reconecta con la historia, ¿no? ¿Cuál era la relación entre Miranda y Bolívar? Pésima relación. Bolívar llega muy joven a la casa de Miranda en Grafton Street en Londres. Miranda era un personaje realmente de peso, era gran mariscal de Francia, ¿no? De las personas que le consultaba el reino británico sobre cosas políticas, ¿no? Llega y él le presenta a Bolívar a la corte, ¿no? Para que hable de la independencia de América. Y Bolívar le dice, bueno, vamos conmigo, regrésate conmigo y te nombramos presidente de Venezuela libre y te ponemos una pensión y tal. El hombre regresa y no pasa nada de eso. Y hay un momento muy grave en la historia, que esto no le invalida a Bolívar, pero Bolívar le toma preso a Miranda. No. Es el famoso cuadro este. Claro, exacto. Miranda en la Caracas. Y le entrega al general Monteverde de las fuerzas españolas, y el general Monteverde le da un pasaporte a Bolívar para que pueda salir de Venezuela. Y Miranda fue llevado preso, capturado por la... O sea, se vuelve enemigo de Bolívar. Se vuelve enemigo de Bolívar. Y Miranda le tenía mucho resentimiento por eso. Pero esto no le invalida a Bolívar, estas son las ambigüedades de la historia que hay que entenderlas. Una historia compleja, difícil. Felipe, ¿cuánto dura la Gran Colombia? Teóricamente empieza en el 19, prácticamente en el 21. Teóricamente hasta el 31, prácticamente hasta el 29. O sea, duró del 21 al 29. Son 8 años. ¿Y la gente se sentía gran colombiana? Tan no se sentía gran colombiana que hubo una batalla en Tarqui, en donde dice ahí en una pirámide, 2.000 bravos colombianos derrotaron a 4.000 cobardes peruanos. Y no, eran soldados ecuatorianos los que peleaban contra venezolanos. ¿Y en algún momento sentiste que esta población extrañaba a España? ¿Extrañaron a los españoles? Yo creo que no, porque vivían sometidos a la tiranía de los virreyes. Los españoles eran una especie de entelequia al final. Ahora yo les tengo una pregunta a ustedes. ¿Cuál fue la primera provincia del Ecuador en independizarse de la corona española en 1820?
Tengo la respuesta, pero me voy a quedar callado. Álvaro. No tengo la respuesta y también me voy a quedar callado. Esmeralda, por favor, tengan la bondad, tengan la grandísima bondad. Eso es algo que es totalmente invisibilizado en la historia ecuatoriana. Y es algo que necesita saberse, porque si es que Esmeraldas no hubiese dado ese primer grito de independencia, muchísima de la historia no se hubiera dado como se dio. Eso, gracias. Está bien. Felipe, la América inglesa, digamos, la que fue colonizada por Inglaterra, se mantuvo unida. La América portuguesa también se mantuvo unida. La América española se desintegró. Bueno, son 3 procesos diferentes. La América británica, Estados Unidos, básicamente, era parte del Commonwealth, de esta comunidad de buena voluntad que manejaba el rey de España, y tenían cierto grado de independencia. Las colonias norteamericanas tenían constituciones propias, algunas de ellas escritas por el mismo John Locke, ¿no? Tenían constituciones y se regían por parlamentos, más o menos lo que hace Canadá el día de hoy, pero es parte de esa Commonwealth, ¿no es cierto? Ya, de esa dinámica. Cuando ellos deciden la independencia, no es una independencia dramática, siguen con su institucionalidad intacta. La América portuguesa era el imperio presente en América, tanto así que el Pedro de Portugal vino a gobernar desde Brasil. Entonces, la unidad estaba dada por la condición imperial de estas tierras, que eran muchísimo más grandes, muchísimo más ricas y muchísimo más importantes que el reino de Portugal, que era Felipe, marginal. ¿Y cuáles fueron las cosas buenas de ese corto periodo de la Gran Colombia? Ya vamos a eso, pero te digo, nosotros éramos una diversidad tremenda en manos de cacicazgos. El virrey de Perú, el capitán general de Chile, hacían lo que les daba la gana. Eran los tiranos, que parece que quedó como mandato genético, ¿no? y llega cualquier presidente y se siente más que el Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente, una cosa así, o el Papa Santo de Roma. Esta es la realidad que vivíamos. Nuestra independencia rompió con toda la institucionalidad, pues. Y se hicieron muchas constituciones también, ¿no? Pero por supuesto, y entramos, mira, del 19 al 21 hay 2 constituyentes para formar la Gran Colombia. Eso también lo estamos heredando mucho, ¿no? Estamos heredando mucho. Porque estamos entre el deber ser y el ser. No encontramos un punto que nos construya realmente. Tal vez con la integración en el futuro podamos. Cosas buenas de la Gran Colombia, el sueño. Porque no duró nada. Apenas se unificaron los territorios, empezaron los problemas. No pudieron mantenerse entre Colombia y Venezuela. Básicamente somos muy malos vecinos. Somos malos vecinos porque somos malos amigos. Y había este espíritu también de convertirse en totalitarios, dictadores, ¿no? Hubo mucho de eso pero también. Por ¿no? supuesto. Monárquico. Querían sustituir. Yo creo que Bolívar nunca quiso ser monarca de estas tierras. Había quien le empujaba a eso, ¿no? A que él asuma el poder total de este continente. Pero él era un demócrata, era un republicano, ¿no? Realmente un republicano. Pero entonces fue tan corto que no se logró tener un sistema económico, no se tenía un sistema de asistencia social, lo que se tenía es la religión que medio nos unía, toda la herencia militar de las guerras independentistas, claro. Y hasta ahí. Don Pedro Carbo, en nombre del cual se puso la famosa calle Pedro Carbo en Guayaquil, escribe una valoración sobre la Gran Colombia por el año 29, cuando discutían la integración de Guayaquil. Y él dice que es un fracaso rotundo, porque no está fundamentado en la vida real de las personas, porque está desconectada de las parroquias y de los caseríos y que es una especie de entelequia que está asentada en Bogotá. Oye, Felipe, ¿y los territorios eran desolados? ¿Por qué eran atractivos? ¿Exportábamos casi nada? ¿Consumíamos? ¿Cómo era un poco esta precariedad? Sabes que en Cuenca se hizo un estudio supremamente importante, ¿no? en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad, que fue la valoración del primer proceso de globalización económica en el mundo, que lo hizo el emperador Carlos V de Alemania, primero de España, cuando determinó y dijo, a ver, el territorio
de la Real Audiencia de Quito va a producir bayeta, paños burdos y minerales, nada más. Entonces nos prohibieron sembrar vis, nos prohibieron sembrar olivo, no podíamos producir aceite, no podíamos vender cacao. El país originario del cacao, porque el cacao estaba en Centroamérica, así que Centroamérica era la que producía y vendía cacao. Dividió la producción de sus territorios y globalizó la economía. ¿Qué hacíamos nosotros? Cultivar algodón, ovejas, tejer, es toda la historia del norte del Ecuador, y sacar minerales, que es la historia del sur. Prohibidos y perseguidos, si es que mandábamos cacao, prohibidos y perseguidos. Entonces, ¿qué veías tú en esto? Piezas de un rompecabezas económico global que había planteado Carlos V. Felipe, pero dentro de esto, ¿cómo se desarrollaba al mismo tiempo todo lo que eran las comunidades locales, ¿no es cierto? Originarias de acá. ¿Cómo se iban? Porque se dieron varias también independencias. Al mismo tiempo habían caciques que eran nombrados por los españoles primero. Después me imagino que se crearon alianzas con ellos para mantener un poco de servicio y de paz entre la gente. Pero ¿cómo se iba también tejiendo eso que ahora vemos que todavía está presente también? O sea, se va tejiendo otro tipo de sociedad paralela. Claro, una sociedad en régimen de subsistencia, que cultiva oca, que cultiva camote, que cultiva plátano. Para autoconsumo. Para autoconsumo. No es una sociedad que está ensamblada en un proceso colectivo de crecimiento productivo. No. Nos obligaron, nos votaron, como tú decías, nos votaron, nos quitaron ese derecho y nos pusieron en régimen de subsistencia. ¿Desde qué año? Desde el 1600. Y vivimos así, seguimos viviendo así. ¿Qué unidad puedes esperar tú de sociedades que tienen esa dispersión? Porque aquí no es que somos malos vecinos o nos odiamos. Obviamente sino que hay estamos una secuela psicológica secuela. De haber tenido ese tipo de inicio tan inestable. Somos como una persona con estrés postraumático después de una relación terrible. Exacto. En 1825 se hace un censo en el que se determina que existían en la Gran Colombia 2.227.000 hombres libres, 102.000 esclavos y 203.000 indígenas independientes, le llamaban el censo, ¿no? Entonces, ahora viene a ser importante el dato de la densidad poblacional. Pues si es que este pueblo de 2.000 personas está aquí, el siguiente pueblo de 2.000 personas está a 7 días de viaje por la serranía, es muy difícil lograr una integración, un sistema, algo que funcione con armonía, ¿no? Claro, mira, estábamos tan desintegrados y continuamos tan desintegrados que vale la pena volver a leer o recordar esa maravilla de novela que se llama A la Costa, de Luisa Martínez, que te cuenta el viaje a pie desde Quito a Guayaquil y te muestra lo imposible, lo difícil, lo labrado que era poder llegar a la costa, y de la costa para la sierra ni se diga. O Cumandá, que no es mi novela predilecta, pero te cuenta la entrada un poco idealizada a la Amazonía. Es otra aventura, pero digna de Fenimore Cooper, una cosa así, ¿no? Eso a pesar de que en la época previa al Incario y luego en el Incario había el sistema vial andino que era realmente eficiente, ¿no? Una comunicación mandada en Quipus desde Quito hasta el Cusco tomaba una semana, 4.000 kilómetros a pie. Claro. Que es más rápido que el servicio postal ecuatoriano ahora, ¿no? Pero claro, no te olvides. Es más rápido que el SRI, que cualquier ministerio. Claro. Ahora que no hay servicio postal en el Ecuador, pero no te olvides que eso era un imperio, ¿no? Un imperio que podía movilizar y ordenar y cumplir, ¿no? Pero en un régimen ya disperso como los que empezamos a vivir desde la colonia, lo único que hicimos es enclaustrarnos en nuestros pequeños territorios de supervivencia. Algunos generaron cosas maravillosas en esa supervivencia, ¿no? La escuela quiteña, se generaron artesanías maravillosas en el Ecuador, que son realmente sorprendentes, ¿no? Música, cultura, pero absolutamente restringidas al palenque. Mi querida Black, tenemos una muestra de eso. ¿Qué nos has preparado para este programa? Qué lindo la palabra con la que terminas.
Bueno, para hablar de la canción, es una canción que ya he cantado, pero me han escrito a pedirme que por favor la repita. Con el alma partí en 1000 pedazos, mi gente sigue despertando en medio de balazos. El miedo se apodera sin miedo y sin reparo. Voy pegando gritos pues mi pueblo está temblando. Suelten el saoco que lo tienen secuestrado. Pa' comprarse algo hay que traerlo camuflado. Que nadie se entere cómo gana tu centavo. Despiértese mosca o amanece extorsionado. Y el boom bap ya no suena en la vereda, mi friend. Tampoco la salsa o el reggae. Con mi marimba que todo sostiene al son de Mapalé. Que mi pueblo se levante, devuelvan las ganas de trabajar, la paz, la tierra, el tiempo y las ganas de luchar. Solo queremos poder cantar y vivir con toda tranquilidad. Ya no le creemos a ninguno de los políticos. Sabemos que no le conviene que se sepa la razón por la cual siempre nos han tenido en la misma posición. Puro racismo y manipulación. De mi ciudad buscan los placeres y no importa el costo que tiene. Más cuando necesitamos es lo que tienen. Sin dudarlo somos la más peligrosa y no viene. Oh. Bien, Black. Gracias. Muy bien, mi querida Black. ¿Qué opinas, Felipe, de esa voz, de esa letra? Me encanta. Felipe, para ir en esta segunda parte de este podcast, que sí tiene orden, que sí tiene una pauta, que sí tiene una contundencia, Felipe, por favor. Sí. ¿Qué hubiera pasado si no se disolvía la Gran Colombia en estos días? Se disolvía un poco después. O sea, es que es un tema casi utópico de un pueblo que anhela poder ser grande, poder ser unido, pero que no tiene las capacidades objetivas ni las condiciones objetivas para poder lograr procesos de integración y de unidad. Porque una cosa es la integración y otra cosa es la unidad política. Unidad. O sea, no tenemos que dejar de ser ecuatorianos para estar integrados a una utópica Gran Colombia pero moderna. ya dejémonos de pendejadas. No, yo creo, yo tengo una así medio humilde opinión de una aquí servidora peluquera, cantante DJ. Mande usted. Creo que seguimos calcando mal. creo que seguimos teniendo muy mal la opción que vemos de libertad y de facilidad y de progreso. Creo severamente que para que dejemos de repetir estos errores políticos necesitamos ver un poquito casa adentro y ver un poquito varias culturas atrás y ver cómo se están sosteniendo cómo se han sostenido los palenques, cómo se sostuvieron los dailus, cómo se han sostenido las otras culturas que han podido tener un desarrollo y que no han logrado ser desaparecidas y cachar qué es lo que podríamos aprender. Siento que nos podría gobernar mucho más alguien que entienda cuáles son los problemas que tenemos y cuáles son las cosas que vivimos, que alguien que jamás va a estar cerca del estrato de los que sí perdemos la luz. O alguienes. Bueno, a ver, pero seamos un poco como Miranda, por favor, Jaime. O sea, ya. A ver. Seamos guapos como Miranda. Guapos como Miranda. Vamos como Miranda. Como Miranda. Ya como Miranda. Si es que nos hubiéramos conservado como queríamos la Gran Colombia, como querían otros, hubiéramos tenido casi 100 millones de habitantes y hubiéramos tenido 2.5 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Esto nos convertía, mi querida Black, en el 10º país más grande del mundo. ¿Eso era una ventaja o no? Déjame decir, me preguntaste algo. Yo creo que el problema acá no es, o sea, nosotros siempre estamos como abriendo paréntesis, ¿no? Y vamos a hablar solamente de este paréntesis y tú vas a hablar del otro. Y eso es lo que nos caracteriza. Por eso mi amigo Ramiro Oviedo decía que escribió un cuentito por ahí, esquizofrenia, ¿no? Que somos esquizofrénicos. Esa es la verdadera. Yo pienso que nosotros seguimos todavía subidos, ¿no es cierto?, en el penthouse, cuando pensamos. Lo siento mucho, cada conversación que tenemos siempre está en ese punto alto en el que no nos correspondemos, en el cual no nos parecemos, como tú dices. Y no es que calquemos, sino que estamos obligados a vivir en ese mundo. Pero yo pienso que si alguna cosa hubiera sido ideal, es de que primero estos pueblos se junten. Yo hice un cuadro muy bonito que es el rey Carlos IV, la familia real, hecha por Goya,
y que yo estoy haciendo una interpretación de esta familia. ¿Qué hubiera pasado si la familia real española se casaba aquí con la familia real indígena? Y cómo hubiera sido parecido como la familia de Austria con la emperatriz, no sé. Y entonces hago un cuadro, el mismo cuadro que hizo Goya, pero con la familia mestiza, es decir, con indígenas, con culebras, con papagayos, y con todo lo que es la parte española que nos llegó, que nos descubrió. Entonces, yo pienso que el primer ejercicio que habría que hacer es sacudirse, ¿no es cierto?, de los dos, y bajar del penthouse al subsuelo. Es decir, porque cada uno ya está contaminado. O sea, ya no podemos hacer absolutamente nada. Todos estamos contaminados por la modernidad, por ejemplo, ahora que tú decías, y que me río porque tiene 65 años, es decir, que él estaba bailando salsa y reggae. En el Ceceribó. En el Ceceribó. Que no coincide mucho. Entonces, yo pienso que tenemos que, lo ideal sería pensar de otra manera, es decir, empezar a saber cuál es nuestro pensamiento natural, es decir, cuál sería nuestro instinto natural para pensar, para organizar, para crear, para hacer todo. Claro, dos propuestas que van al mismo punto. La unidad no puede darse desde arriba, sino tiene que darse desde abajo, desde la realidad real, desde el subsuelo. Y esa unidad tiene que ser respetando las condiciones de cada elemento que se va sumando a la unidad. Mira, en Europa se habla, y tú que vives allá me darás la razón, yo fui cónsul en España y trataba todo el tiempo con nuestros ecuatorianos migrantes. La exigencia de integración en Europa, queremos que se integre la migración. Es decir, vuélvete como yo. Si te vuelves como yo, estás integrado. Borra las diferencias. Si puedo borrarte las diferencias, estás integrado. Están fritos los subsaharianos porque no pueden cambiarse el color de la piel. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, la unidad tiene que darse no al borrar las diferencias, sino al respetar y consolidar las diferencias. Y la unidad no tiene que estar determinada por el gobierno, por los gobiernos. O sea, ¿quién va a gobernar la gran Colombia del día de hoy? Milei. Justamente eso te iba a preguntar. ¿Cómo funcionaría políticamente? No seas así, Felipe. Me acabo de deprimir muchísimo. Maduro, o sea, ¿quién va a gobernar? Qué depresión. No, es que tiene que ser un proceso desde abajo de integración de la base, de integración comunitaria, respetando. Yo no creo mucho en lo de Suiza, pero es el único ejemplo que se me viene. Es esa confederación de municipalidades, cada una autónoma, cada una con su propia legislación, cada una con su decisión política, que se unen para conformar un solo gobierno de todos ellos. Pero esa propuesta, sabía, no se ha planteado en Latinoamérica. Felipe, ¿cómo funcionaría políticamente esta Gran Colombia Upgrade 2025? Sería un caos. Sería un caos brutal. O sea, dicen que siendo un Estado federal, quizás podría funcionar como es México y como es Brasil y Estados Unidos. México no funciona. No funcionó desde la Revolución Mexicana hasta hace poco. ¿No es cierto? Siendo un país federal, Estados Unidos mexicanos. Y Brasil lo propio. No hay una cualidad superior en ser federales o repúblicas autónomas. La diferencia está en los procesos de construcción de la democracia, los procesos de construcción de la política, como muy bien dices tú, como planteas tú. O sea, tenemos que ir desde la realidad real, desde la base. Si no hay un proceso de construcción desde abajo, nada funciona. Claro. Hubiéramos sido la nación, el territorio con mayores reservas petroleras del mundo. Eso hubiera cambiado lo que me estás diciendo. Pero por supuesto, país que tiene riqueza natural, es país pobre, condenado a la pobreza, a la violencia. Esto pasa en África, pasa en América, pasa en Asia. Estamos condenados al extractivismo. Claro, al extractivismo brutal y misericordia. Pues. Mira, el problema es que Occidente, Europa y sus extensiones como los Estados Unidos, ¿no?, plantean un desarrollo económico en base a la producción industrial, a la extracción de recursos naturales
y a la explotación del trabajo. Esta es la visión que tiene. Y mientras más tengas eso, mejor estás. Y viene el diseño de las ciudades, el diseño de la cultura, todo viene de ahí. Pero nadie nos pregunta a nosotros, como latinoamericanos, o al África como africanos, ¿qué desarrollo quieren ustedes? ¿Por qué no nos dan la libertad para buscar nuestro propio desarrollo en nuestros cánones? Te voy a poner un ejemplo bien claro. Apenas en las 3 últimas décadas del siglo pasado, hay países en el África que empiezan a ser independientes. ¿Y cuál es el paso siguiente de la cooperación internacional? Implantar el sistema democrático que inventó Locke y Montesquieu. 3 poderes del Estado: poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Y te ponen en un país africano que ha tenido métodos colectivistas de autoadministración, te ponen una Corte Suprema de Justicia. Y se convierte en una cosa, en un disparate gigantesco, y ese país entra en un caos y en una violencia brutal, porque destruyeron los sistemas de justicia comunitarios que estaban establecidos entre los grupos rivales. ¿Y que funcionaban? Y que funcionaban miles de años. Y para esta instauración tiene que haber primero un robo cultural, tiene Claro, que haber... y un ejército Exacto. que imponga estas cosas. Entonces, claro, estamos supremamente atrasados en el modelo europeo, eurocentrista y norteamericano del desarrollo, que de alguna manera China asume y les da una lección y dice, bueno, nosotros chinos milenarios también podemos hacer eso, ¿no? Y lo hacen. Y calladitos. Y calladitos, pero lo hacen desde otro lado. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la esencia fundamental de estos países que son nuestros países, que son una mezcolanza, un mix? Mira, increíblemente yo ahora estoy cerca de un pueblito en Borgoña, en Francia. Increíblemente esos países que nos han traído tanta tecnología, te vas al pueblo y a las 8 de la noche no hay luz en las calles y no hay nada. Y se mantienen exactamente con la misma manera que a ellos les gusta vivir. Es decir, todavía tienen sus vacas, sus animales, y claro, tienen su computador dentro de la casa, pero en los pueblos están muy parecidos a lo que a ellos les gusta, digamos, a sus maneras y a sus costumbres. Entonces, quizás lo que habría que preguntarnos es también cuáles son, como tú dices, las maneras, los sistemas, los estados que a nosotros nos convendría y cómo seríamos más felices viviendo a nuestra manera. Por ejemplo, aquí, mira, es una ciudad muy pequeña. Ahora estamos haciendo un metro que atraviesa la montaña. Hemos llenado las quebradas con basura para hacer edificios feos que se van a hundir. Y no pensamos en la maravillosa geografía que tenemos como para caminar, para andar a caballo. Deberíamos andar a caballo. Deberíamos, en realidad deberíamos andar, porque no tenemos apuro. Mira, hay gente que se va que ahora el auto es desarrollo. Desde París a Marsella, se van todos los días a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen el TGV, el tren rápido, que hace 3 horas. Ahora están en 2 horas. Entonces, antes esto son 800 kilómetros. 800 kilómetros nosotros nos hacemos en 2 días, creo, ya en auto. Pero tú te subes en la mañana, te bañas, te duchas, vas, coges el tren y en la tarde vuelves a la velocidad de 350 kilómetros por hora. Y todos los días hacen esto. Entonces tienen una manera de vivir que es acelerada. Yo digo, nosotros no creo que tengamos nunca un tren de 350 kilómetros. Deberíamos. Por la bajada de Santo Domingo, sobre todo. Yo creo que la corriente más linda de la época que me ha tocado vivir estos últimos años es esta que va por lo pequeño. Lo pequeño es hermoso. El gobierno del lugar pequeño, ¿no? Ese que puede encontrar soluciones a los problemas reales de las personas reales que viven en ese lugar. ¿Qué conoce? ¿Dónde Claro. está? La junta parroquial, la alcaldía del pueblito. Eso debe ser la base de gobierno en el Ecuador. No un tipo que dice, oye, ya ahora vamos a vender esto, ahora cambien esto. Eso no puede ser. En todo caso, ha sido un espectacular programa. Creo que podríamos hablar 1 hora más porque hay que seguir destajando las cáscaras. ¿Quién te cae mejor, Felipe Miranda o Bolívar? Tengo predilección por Miranda porque le estudié más. Me conecté más para poder encontrar su voz y poner su voz en la novela. Porque mi novela es un encuentro entre 3 personajes
de la historia de la independencia que no tienen gran relevancia son Antonio de Nariño, que fue tomado preso en Pasto y se le trajo a Quito, y desde aquí se le llevó a Cádiz, a la prisión de la Carraca. Antonio de Miranda, que estaba preso en Cádiz, ¿no?, en la Carraca, y Monseñor Cuero y Caicedo, quiteño, que también fue tomado preso y llevado a Cádiz, pero se quedó en Lima y murió en Lima. Entonces yo tuve que construir un personaje colateral a Monseñor Cuero y Caicedo para que vaya en el viaje y sean las tres voces, Venezuela, Colombia y Ecuador, que reflexionan, hablan y cuentan todo este proceso. Creo que Bolívar es de los más grandes, ¿no?, de los más grandes, pero de los más humanos eran Miranda y era Nariño. Nariño es otro personaje descomunal, maravilloso. Tal vez las respuestas no están en el gran general que ganó las batallas, sino en el humanista que tradujo los derechos del hombre y el ciudadano del francés al castellano y los publicó y fue metido preso por eso, que ese es Nariño. Tal vez los latinoamericanos somos de eso y tenemos que volver a ver otras figuras nuestras, ¿no? Otras figuras que están como escamoteadas y perdidas, ¿no? Vírgenes todavía sin explorar. Entonces la respuesta es, puede ser injusta para la historia, pero de mi conocimiento yo amo más a Miranda y a Nariño y curiosamente a Cuero y Caicedo. Y tuve un privilegio, déjame contar este privilegio, de traer los restos de Cuero y Caicedo desde Lima. Yo era viceministro de Defensa, estaba muy empeñado yo en poder traer, y con el ministro de Educación trajimos los restos de Cuero y Caicedo, y hoy están en la catedral. El primer vicepresidente del Estado Libre de Quito está por fin en la catedral de Quito, y segundo presidente del Estado Libre de Quito, de los más grandes. Muchísimas gracias por haber atendido a este nuevo episodio de Todo Menos Eso. No se olviden de sintonizarnos por Radio Pichincha y también en todas nuestras redes sociales. No se pierdan. Y hasta pronto. Gracias, Jaime. Gracias, Félix, Black, Alvarito. Abrazo grande. Abrazos.